Vamos a conversar con una persona que es un dirigente social, que ha tenido su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en el rol de director de políticas integradoras, y él en definitiva antes fue y hoy lo es y lo sigue siendo un dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, que es también una referencia de la UTEP, y se llama Rafael Kletzger. ¿Qué tal, Rafael? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Recién estaba comenzando el programa y estaba hablando de lo que había sucedido en la semana con lo que creo que fue lo más destacable de esta semana, que fue el análisis por parte de Alberto Fernández de los 3 años de gestión. Y paralelamente siempre decía, pero más allá de esos vericuetos del análisis que el presidente hizo sobre sus 3 años de gestión, hay algo que sucede siempre, haya mundial, no haya mundial, esté Alberto Fernández, esté Mauricio Macri, que es personas que viven en niveles escasos a nivel económico, personas que, porque no me gusta decirle pobres, porque para mí la pobreza no tiene solo que ver con lo económico, tiene que ver con el espíritu. Entonces a veces periodísticamente tenemos que decir pobres para catalogar rápidamente y trabajar un discurso rápido, pero para mí la pobreza es mucho más abarcativa de si tenés plata o no tenés plata. Y siempre esas personas referencian la desigualdad que se vive en la República Argentina. ¿Por qué? Porque deciden manifestarse en la avenida 9 de Julio. Entonces, lo que quería preguntarte, Rafael, es si vos considerás que el peronismo o los movimientos, en este caso referenciados en el Frente de Todos, en lo que serían movimientos políticos nacionales o populares, no han llegado a contener, y por qué crees que no han llegado a contener a esos sectores que terminan nucleándose en muchos casos en las organizaciones sociales, que no logran estas administraciones sacarlos de la desigualdad que profundamente ven todos los días, que emana de la sociedad argentina, y por eso los reclamos. ¿Por qué crees que el Frente de Todos o el peronismo o los movimientos nacionales o populares no logran comprender y hacer políticas que direccionen y que traten a esas personas de que no estén con mayor asiduidad reclamando por tener una vida más digna, en este caso en esa avenida emblemática que es la 9 de Julio? Bueno, en principio vaya una pequeña historia personal. Mi primer corte con pobres, como digamos, para catalogarlo muy rápidamente y se entiende, fue en el año 96 en el cruce Varela, producto de la miseria y la desocupación que dejó el menemismo, con las privatizaciones, con el 1 a 1 y todo eso. Desde el año 96 a esta parte, por supuesto con el fin de Néstor y sobre todo Cristina, bajó, pero se mantuvo, ¿no? Esta idea de pelear por trabajo formalizado y por alimentos, bajó y después volvió a subir. Pero, digamos, hace cuántos años que venimos peleando por lo mismo. Acá lo que hay una derrota de la política en general. No es solamente el peronismo. Yo creo que vos fíjate que cada vez que hay un préstamo del Fondo Monetario Internacional, hay un porcentaje o un acuerdo con el Banco Mundial, hay un acuerdo que parte va para los planes sociales. Si no, esto es muy importante que se sepa, porque generalmente no se difunde. Es decir, cada vez que te dan un préstamo externo, los organismos, no los privados, los organismos, una partecita chiquita va para programas sociales. ¿Por qué? Porque se entiende que atrás del préstamo viene el ajuste, genera mucha desocupación y tenés que poner algo de plata para contener. Yo creo que la contención, es decir, que la política pública de contención, en los términos que lo planteás vos, está por una asignación directa del Estado. Es decir, no hay una contención entendida en la generación de empleo formal. O por lo menos el régimen no están dadas las condiciones, la política, los dirigentes políticos, para volver un estado de bienestar y plantear una plena ocupación. Y en función de eso, hay 2/3 partes de la población que está sobrando y la contención, como lo planteas, tiene que ver con una asignación directa, es decir, con ponerle un plan, un programa a la gente que queda por afuera. Pero en realidad, lo que estamos viendo nosotros es que hay un plan, un programa económico, un plan económico que, salvo un lapso muy chiquito de tiempo, hace desde la década del 70 hasta ahora, que viene planteándose la desindustrialización y va quedando gente afuera en la calle. ¿Y hoy qué tenés?
para terminar la pregunta de responder. Hoy tenés a los movimientos sociales, cualquiera sea, de izquierda, de centro, peronista, no peronista, lleno de gente, y los partidos, la sede de los partidos políticos, también cualquiera, de derecha o de izquierda, vacíos. Yo estaba tratando de analizar las palabras de Grabois en la semana, que él hablaba de que es una risa, ¿no? Este bono desdoblado de 6.500 pesos y además, bueno, el bono también para los trabajadores que tienen un trabajo formal, que también es todo un logro también en esta Argentina llegar a tener un trabajo formal, y que el bono es de 24.000 pesos. La consecuencia de llevar adelante estas políticas, yo creo que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también me parece que no hubo un impulso desde el Ministerio de Trabajo en este tiempo para poder insertar a estas personas a que tengan un incremento salarial. De hecho, el otro día, cuando Alberto Fernández habla de esa gestión de estos últimos 3 años al frente del gobierno, dice que los salarios no han caído en un detrimento, cuando sabemos todos que el salario desde la administración del expresidente Mauricio Macri hasta estos años de Alberto Fernández, lo que ha caído fuertemente fue el poder salarial de los trabajadores, de los 50%. Formales, imagínate los informales. Entonces, vos, lo que te lleva a la renuncia en algún punto, como funcionario que eras del Ministerio de Desarrollo Social, es que el gobierno nunca logró comprender que lo que había que apostar, más allá de ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no, que me parece que tal vez por una coyuntura tenía que ir la Argentina hacia un acuerdo, pero no hubo una revitalización en ese incremento del salario del trabajador en estos años de Alberto Fernández. Y está bien, en su momento uno podría decir, bueno, fue la pandemia, pero después en este momento de pospandemia y hoy en día ya en otra dinámica, mucho más normalizadora, tampoco hay una fuerza política, que en este caso es la que maneja la República Argentina, frente de todos, que dice, voy a poner fichas para que se le suba el salario al trabajador. Porque es fácil la respuesta, es uno o la otra. Bueno, podés llegar a un entendimiento como que llegaste con el Fondo Monetario Internacional y plantear una política inclusiva de recomposición del ingreso en Argentina. Es uno o la otra. Lo que venimos charlando, parece medio viejo, ¿viste? Cuando decimos, no, el fondo, que esto, que el otro, parece medio anti. Pero bueno, cada ciclo de crisis en la Argentina vuelve a aparecer el mismo debate. Pues no podés plantearte un compromisos externos de bajar el déficit como lo tenés, como te plantea el fondo que firmaste, el tema tarifas, el tema subsidios, digamos, plantearlo, lo firmaste y lo querés llevar, lo querés completar y al mismo tiempo plantear una política de inclusión. Acá en la Argentina hay un problema de ingresos. Vos fíjate que es peor el problema de ingresos que el de trabajo, porque mucha gente tiene que tener 2 o 3 laburos para llegar, y los tiene muchas veces. Es decir, que no es como en otra época donde había por supuesto que falta laburo, y falta sobre todo empleo, que es el trabajo registrado, pero tenemos un problema de ingresos. Y frente a la inflación, que es el primer problema de la Argentina, y la extranjerización de su economía, digamos, vos tenés que recomponer ingresos para ganarle la pelea en esta disputa que vos tenés con el capital. Ahora, no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso decíamos, y era muy claro, y por eso es lo que renunciamos mucho, no solamente yo, era que el acuerdo era revisar quién se fugó la deuda, y con esos activos de fugadores, plantearle al Fondo Monetario que te vamos a pagar. Eso fue el acuerdo del frente de todos. Bueno, eso se hizo todo lo contrario. En cuanto se firmó un acuerdo con el fondo, que la guita la iba a poner el pibito de salsa que no tiene para comer porque su padre no tiene trabajo, porque no hay salud, porque no hay educación, bueno, ahí es donde se pierde el carácter popular de este gobierno. Sí, igual yo considero que, obviamente, hemos criticado mucho las políticas de Mauricio Macri, ese endeudamiento serial. Ahora, también creo que en una lógica de fuerzas, lamentablemente, porque a mí no me gustaría decir esto que tengo que decir, pero lamentablemente, si la Argentina no hubiese llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los sectores de poder financiero, de economía concentrada, las empresas que manejan oligopólicamente sectores clave de las economías de los países, en este caso países que están en vía de desarrollo, hubiesen hecho, creo que peor aún las cosas,
para el día a día del argentino, porque hubiesen disparado aún mayor el dólar, hubiesen generado aún mayor temor en los empresarios pyme, eso repercute en que hubiese habido menos laburo. Ahora, lo que sí creo es que, bueno, está bien, tuviste que acordar con el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco hubo una idea de reforzar el salario del trabajador y de subir los planes sociales. Y me parece que había otras formas de poder no terminar en un bono de 13.500 pesos. ¿O vos pensás que no había otra manera? No, pero eso es un carácter general. Yo creo que no hubiese... a ver, los gobiernos populares resuelven el problema de deuda. Sí, no lo genera. Digamos, o deberían resolverlo. Digamos, este gobierno no lo resuelve, lo patea para adelante en todo caso, pero con un ajuste feroz. Que solamente está matizado o maquillado porque tenés un proceso de inflación, más alta de inflación, que va a dos cosas, para transferir recursos y tres populares concentrada y para el Estado licor de deuda interna. Ahora, el problema es que en algún momento tenés que cortar. Digamos, vos tenés activos por 400.000 millones de dólares afuera, que es lo que están negociando ahora con Estados Unidos, que nos pasen la información fiscal de los tipos jugadores de las cuentas, porque acá con el verso de sacarse, de ponerse la vacuna en Miami se llevaban la plata. También esto hay que entenderlo. Esos son los dólares que nos faltan hoy que tenemos que pagárselos a fondo. Entonces, si vos sos el primer acreedor del Fondo Monetario, no es tan fácil a ellos también hacerte la vida imposible, porque también necesitan cobrar. Y el problema es que nosotros estamos firmando algo que es inviable para la economía argentina, y en función de eso hay un proceso interno en el fondo que son los waivers que piden porque no llegas. Y en función de eso te plantea una política determinada. La política determinada es que vienen por los bienes comunes. Vienen por el litio, vienen por el agua, vienen por el oro, vienen por vaca muerta. Es decir, las concesiones de las zonas de vaca muerta se hacen en función de los requerimientos de si pagas o no pagas el Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, yo creo que un momento hay que pararse mano. Por eso, pero es mi parecer, de una corriente minoritaria dentro de la Argentina, que es una izquierda que pretende en algún momento parar la mano y no poder estar. Porque una cosa es hablar del hambre de los pibes en Salta, del norte argentino, y otra cosa es de verla, y palparla y sentirla. Entonces, en algún momento hay que terminarlo. Vos tenías todas las condiciones favorables, digamos, en medio de la guerra con Europa, no sé, el COVID, tenías todas las condiciones mundiales favorables para negociar en buenos términos con el Fondo Monetario Internacional, porque nosotros lo que estamos planteando no es una, digamos, era lo que dijo el Frente de Todo, revisar quién se fugó la deuda, porque la guita, efectivamente, que trajo más. Me parece que lo perdón. Se iba, y lo dijo. Y vos tenés a Telefónica, que con saldo negativo no pagaba impuestos porque le daba saldo negativo en su balance y terminó comprando 1.500 millones de dólares. ¿Dónde sacó su plata? Todo en negro. Entonces quiere decirle, si la Telefónica vengan y traigan la plata, son 1.500 millones de dólares. ¿Sabes cuántos programas sociales anuales pagás? Y un montón de guita. Entonces, ¿cuál es nuestra crítica? Y que es un poco la de las organizaciones sociales, independientemente de tu carácter ideológico. Rafael, sí. ¿Y cómo hacen? Porque yo recién lo estaba comentando mientras comenzaba este programa, ¿no? Yo veo que las semanas pasan y la gente sigue reclamando la 9 de julio y ya es una cuestión que viene no de meses, de años. Entonces, como un dirigente que tiene la cercanía con estos sectores sociales, ¿cómo haces para que estos sectores se mantengan con cierta tranquilidad, sabiendo que están yendo a protestar casi siempre a un mismo ministerio? Ahora sumaron además ir al Ministerio de Economía porque consideran que es parte y lo sacan también de el reclamo solo en desarrollo social. Y hay una idea de no violencia de estos sectores. Y que como dirigente lo que quería preguntarte es cómo lo ves a futuro y cómo en este tiempo analizaste que, diciéndolo más rápidamente, que no la pudrieron. Porque hay gente que está yendo a reclamar al mismo lugar durante... Porque es muy responsable. A ver, se armó un marchódromo. A ver, como dirigente social, yo lo que te puedo decir es que hay una responsabilidad muy grande por parte de la gente, que primero, que no hay un contexto
de saqueos por un lado, y por el otro lado son muy cuidadosos en términos de la conciencia, porque no vuelve esa derecha orgánica, ¿no? Oligárquica de Macri y compañía. Es decir, no es que la gente está pensando, che, fuera Alberto, fuera Victoria Tolosa Paz, y que se pudra todo, que se vayan todos, que venga Milei. Eso no está sucediendo, no es así, hay una responsabilidad muy grande. De hecho, muchos compañeros y compañeras que se fueron del frente de todos van a seguir abonando en una propuesta para que no vuelva a la derecha, y se verá provincia por provincia. Lo cierto es que el que más sufre con las políticas de la derecha es el pueblo. Y sobre todo el segundo cordón del conurbano, ve las consecuencias directas sobre sus cuerpos de estas políticas de ajuste. Ahora, debería tener, después de tantas promesas, imagínate lo que debería ser. Sí. Al estilo, no sé, de los marroquíes en Francia cuando salen y queman todo. Pero no es así, pues son demasiado, no sé si demasiado, pero muy disciplinados, muy respetuosos. La idea es la responsabilidad de la gente, que no va a ser cualquiera, va a protestar en los caminos normales, no va a haber desborde ni mucho menos. Quería hacerte una última pregunta, esperemos que nos dé el sonido para poder hacerla. Dale. Pasaste como funcionario durante casi 3 años. Hola. No me escuchas ahí, ¿no, Rafael? Ahí te escucho, sí. Que te decía que cuál es el balance que haces en lo personal de estos 3 años de ser funcionario de un gobierno nacional y popular, si te fuiste con mucha tristeza, si pudiste transformar algo, ¿cuál es el balance que haces de eso? Y a nivel personal es una frustración, porque no se pudo hacer nada de lo que veníamos a hacer, y menos con Arroyo. Me parece que fue un gran ministro, que fue en el peor año de la humanidad, la capió, digamos, bastante bien, tenía claro, vos podés estar a favor o en contra, ¿no?, de la política de Daniel, pero nada, tenía un plan, y ese plan entendemos que lo pudimos llevar adelante, y después, bueno, con el ajuste se fue achicando, pero en lo personal frustrante, y en lo político, nada, vamos a seguir peleándola. No llegué a los 3 años, yo renuncié hace un mes, sí, bueno, casi 3 años, ¿no? Sí, pero, ahí, sí. No, pero, qué sé yo, tal vez estuve de más 3 meses. Cuando se firmó con el Fondo Monetario y se iba a plantear la ajuste, ahí me tenía que haber ido. Pero una decisión orgánica del movimiento, que estoy yo, digamos, porque digamos, no se podía resistir, la gente ya decía, che, ¿qué onda con todo esto? Así que bueno, nada. Rafael, sí. No, cerrá, porque pensé que estaba cerrando. No, en definitiva fue una experiencia. No hay que... El Estado argentino está desarmado. Hay que reconstruir un Estado y hay que preparar un nuevo Estado para lo que viene. Así como está, no está al servicio de la gente. Rafael, bueno, gracias. Te mando un abrazo por la garra que le pusiste también y que le pusimos a esta entrevista. Y que tenga buen fin de semana. Y estaremos, bueno, ahora hablando ya en un tiempo. Seguramente vamos a volver hablar porque, bueno, me parece que agradecerte la onda y agradecerte también los años de gestión que pusiste en el Estado, que es el articulador, en definitiva, de que la sociedad, de mi punto de vista, funcione. Y me parece que poner el cuerpo ahí y no estar siempre del otro lado, para mí es valorable, ¿no? De cualquier funcionario que termina siendo un dirigente político siempre, más allá de que trabaje en el Estado o no, pero sí que siga con un reclamo. Así que te mando un abrazo, Rafael.